¿Quién vive? Y a su nombre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cómo se siente? Sí. Muy buenas noches, hermanos y hermanas en Cristo. El Santo Rosario, ¿quiénes rezan aquí el Santo Rosario levantando la mano? Luciano lo reza todos los días. El misterio luminoso fue instituido por San Juan Pablo II. ¿Cuál es el primer misterio? Con fuerza. El segundo misterio. ¿Y el tercer misterio? Invitando a la, con fuerza, invitando a la. Cuando mi queridísima Hidalza me invita, que le agradezco primero a Dios, a la Virgen María, y a través del equipo, a través de Hidalza, le pido mucho al Espíritu Santo que me guíe, porque el tema puede tratarse con un enfoque de manera distinta. Sin embargo, el Espíritu Santo me fue guiando paso a paso y me dio dos frases. Y esas dos frases las vamos a ver a través de la prédica. La primera frase es: sin conversión no hay salvación. Repitamos conmigo: sin conversión no hay. La segunda: el que elige renuncia. El que elige la salvación es el resultado de cómo nosotros aquí en la tierra vivimos, porque aquí estamos de manera temporal. Y la elección, si elegimos a Dios, renunciamos al mundo y al demonio y todo lo que contiene. Y esas dos frases, repito, la veremos mucho a través de la prédica. La conversión, tengo una definición muy bonita y la quiero recitar tal como está, porque tiene dos puntos muy importantes. La conversión es un cambio radical de dirección espiritual. Consiste en volverse del pecado hacia Dios mediante la fe en Jesucristo. Más que un evento puntual, repito, más que un evento puntual, es un proceso continuo del corazón y de la mente impulsado por el Espíritu Santo. Un evento puntual, que en un momento de mi vida recé rosario, sentí la presencia, pero ahí me quedé. No pasó más de ahí. Y el proceso continuo significa que la conversión es día tras día, hasta el último día que Dios nos permite estar viviendo. La conversión va a ser siempre. Y en la medida que iba avanzando, el Señor me regaló 4 etapas de la conversión, que muchas veces nosotros, este ejercicio me sirve a mí. Muchas veces no sabemos cómo estamos en nuestra vida espiritual y creemos que estamos perfectamente bien. Nosotros tenemos una guerra espiritual interna, todos nosotros. La carne contra el espíritu. ¿Qué quiere la carne? Poder, tener y placer. ¿Qué quiere el espíritu? Mortificación de los sentidos, sacrificio, ayuno, abstinencia, adoración a Jesús Eucaristía, rezo del Santo Rosario, asistencia a la Santa Misa, confesión, lectura de la palabra día tras día, etc. Y esa guerra es interna nuestra y está hasta en la noche, hasta en el descanso. Cuando dormimos, esa guerra se mantiene. La carne representa en algunas ocasiones las bajas pasiones,
los malos sentimientos, los malos pensamientos. El Señor llega a nosotros, no nosotros llegamos al Señor, que muchas veces se predica así, que nosotros llegamos al Señor, y no es así. El Señor llega hacia nosotros. El que toma la iniciativa para salir detrás de cada uno de nosotros es Jesús. Y coloco, por así decirlo, 2 o 3 ejemplos. Nuestro Señor Jesucristo fue eligiendo uno por uno a los apóstoles. No fueron los apóstoles que eligieron a Jesús, que le dijeron: Jesús, estoy aquí, elígeme a mí. Jesús buscó a Andrés, buscó a Pedro, a Santiago. Otro ejemplo, María Magdalena, perseguida por aquellos hombres, se encuentra cara a cara con Jesús. María Magdalena no sabía que Jesús iba a estar ahí, pero se encontró con Jesús. Pero Dios sabía que ella iba a pasar por ahí. Y como la quería tocar, Dios utiliza cualquier método para llegar a tu vida. Una enfermedad, un espíritu inmundo que te atormenta, una deuda que te está quitando el sueño, que te quita la paz, una situación con tu esposo, con tu esposo, con tus hijos, con tu vecino, en tu familia. Por ese medio, Dios te invita, Dios te llama y Dios entra a tu vida. Hasta por un consejito que usted le pide a una persona. Inclusive, a mí me pasó una experiencia de camino a mi casa en un autobús, que el Señor me habló a través de otra persona que yo no conozco. La respuesta me la dio a través de ella. Y yo me fui con eso en mi cabeza y dije: pero esa es la respuesta que yo estaba buscando. Hasta así trabaja Dios. Dios es perfecto y muchas veces nosotros pensamos que no podemos adquirir la gracia de la salvación. Ese proceso, que se divide en 4, podemos llamarle 4 etapas. La primera es el encuentro. Y a mí me gusta mucho el testimonio de Pablo, antes llamado Saulo, porque Pablo persigue a los cristianos a muerte para encarcelarlo. Sin embargo, se encuentra con Jesús y el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Y desde ese momento que fue ese encuentro, donde tiene como causa y consecuencia que queda ciego. ¿Ustedes saben por qué Saulo queda ciego? Porque tenía mucho odio en su corazón. Yo analizando, contemplando, haciendo un contraste, Moisés vio la zarza ardiente, pisó suelo santo, escuchó la voz de Dios, pero no quedó ciego. La diferencia de Saulo, que perseguía al cristiano con rabia, con odio, incluso le pide por escrito a un sumo sacerdote permiso para en la sinagoga o camino a la sinagoga de Damasco, todo el que sea cristiano, encarcelado. Porque Saulo estaba apegado a la ley humana, a la sabiduría humana. Él entendía que estaba bien. Sin embargo, la sabiduría del hombre o la ley del hombre es necia ante la sabiduría de Dios. Y ese encuentro, que queda ciego, luego es bautizado por Ananías y dice la palabra que se le cae la venda de los ojos. Entonces contempla ya la verdad y la verdad os hará libre. Y desde ese momento entonces inicia su misión. Pero un dato muy importante: Dios no mira la apariencia del hombre, Dios te mira el corazón. Y si tú tienes voluntad, Saulo tenía valentía, tenía coraje, y Dios sabía, es un excelente predicador, porque tiene voluntad y no es cobarde, es valiente. Y miren, Pablo predicó y murió predicando. Entonces, me gusta mucho el testimonio de Pablo, porque viene de extremo a extremo, perseguidor de los cristianos, y pasa a ser un hombre
que vive para Cristo, buscando hombres y mujeres para llevarlo a los pies de Cristo, para que podamos tener la salvación. Asimismo, es el ejemplo de María Magdalena, ese encuentro. Cuando los hombres la persiguen, se encuentra con Jesús. El encuentro, a su vez, antes, tengo algo por aquí para ustedes, que también podemos encontrar al Señor por medio de la palabra, de una prédica, de una enseñanza, de rosario, de la Santa Eucaristía, de la adoración a la Eucaristía. Dice, la fe comienza al escuchar el Evangelio, lo cual tras la convicción de pecado y el deseo de buscar a Dios, la convicción del pecado, la convicción de algo que yo estoy haciendo que está mal, lo leí en la palabra y eso me va trabajando en mi mente y en mi corazón. Y comienzo entonces poco a poco, en la medida que Dios me permite, de buscar a Dios. Entonces, ese encuentro me invita, me genera arrepentimiento. Una pregunta, ¿quiénes de lo que está aquí en algún momento de su vida estuvo en una denominación evangélica, pentecostal, etcétera? Que puede levantar la mano. Hidalza, cuando tú tuviste tu primer encuentro, ¿qué sentiste? Mucha paz. ¿Te dio entonces el deseo de arrepentirte? Porque a lo de cara, pero de tu Pero Dios la ganó. Entonces, es un ejemplo palpable, un encuentro y luego viene el arrepentimiento. Hay personas que se quedan en el encuentro. Yo voy a un retiro, por eso se ve a diario. Voy a un retiro, vengo a mi casa, le pido perdón a mi madre. Ay, mami, perdóname que te ofendí. A papi, no tengo hermanos, soy hijo único, no tengo que pedir a los hermanos, pero hay a un vecino. Pero entonces, a la semana, ya yo estoy tomándome una chatica que no me la tomaba. Me dieron un boche, me salí de la iglesia, porque tengo un arrepentimiento emocional. Hay dos tipos de arrepentimiento, el emocional y el pleno. El pleno es mente y corazón, y el emocional solamente se quedó en la mente. Una emoción muy linda, me sentí muy bien, pero a la semana ya ese sentimiento se me fue de la mente. Por lo tanto, el arrepentimiento que perdura es un arrepentimiento emocional y pleno. Tiene que tener la doble combinación. Entonces, por lo tanto, para que sean borrados sus pecados, arrepiéntanse y vuélvanse a Dios, a fin de que venga tiempo de descanso de parte de Dios. Arrepiéntanse y vuélvanse a Dios. 2 puntos. 1. Si yo no he sido bautizado y estando adulto tengo un encuentro con el Señor, entonces ahí inicia un proceso donde tengo que hablar con un sacerdote o con la persona encargada para recibir los sacramentos de iniciación, que son 3: bautismo, confirmación y comunión. Ahora, yo tengo los 3 sacramentos, pero me desvié del camino de la fe. ¿Qué tengo que hacer? Confesarse. Voy a un sacerdote y me confieso. Y entonces ahí comienzo una nueva etapa en mi vida, y ese arrepentimiento me lleva a conocer a Dios, a tener sed de Dios, tener conocimiento de Dios. Y cito lo siguiente, 2 de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, me busca y abandona su mala conducta, yo lo escucharé desde el cielo
perdonaré su pecado y restauraré su tierra. Restaura su bendición. Pero, punto muy interesante, se humilla, ora, me busca. ¿Cómo me busca? A través de la Eucaristía, de la adoración Eucaristía, del rezo del Santo Rosario, meditación de la palabra, de la forma como Dios me inspira, porque cada uno de nosotros tiene un santo en particular, sí o sí. Tenemos un santo cada uno, un santo patrono y nuestro ángel de la guarda. Entonces, es muy importante que nosotros, cuando estamos en ese proceso de conocer a Dios, también nos miremos a nosotros, porque muchas veces nos encontramos con el Señor, nos arrepentimos del pecado que estamos haciendo, estamos conociendo a Dios y entonces no nos miramos a nosotros mismos. Toda la mala conducta que yo pueda tener, ese pecado que está ahí, que lo sigo practicando día tras día, pero siento que estoy perfecto,